Imagínate que cogiéramos un pedazo de piedra así como este, le pintáramos ojitos, carita, le hiciéramos una formita y empezáramos a rezarle y a adorarlo y a decir tú eres el creador de la tierra, este pedazo de piedra, este pedazo de palo. ¿Ah? Qué locura, ¿no? Esto fue lo que hicieron nuestros antepasados y esta es la historia que nos cuenta el libro de Jacer de los primeros 50 años de Abraham y esta es la historia que te quiero contar hoy, una historia impresionante que nos da muchas luces y nos da un entendimiento mayor acerca de por qué Abraham es elegido por Dios como el patriarca. Fíjate lo que ocurre. En la noche en que nace Abraham, aparece una señal en los cielos y llegan unos reyes magos, unos sabios, y ven esa señal en el cielo y dicen, esto lo que significa es que el hijo de Taré va a arrebatarle el reino a nuestro señor Nimrod. Ojo con ese nombre, Nimrod, un personaje muy importante en la historia, lastimosamente, del paganismo, porque él, después del diluvio, es el que nuevamente influencia y lleva a la gente a adorar nuevamente pedazos de palo y pedazos de piedra, ídolos. Entonces los reyes magos, al ver esta señal en los cielos, dicen, este hijo de Taré es un peligro para el reino de nuestro señor Nimrod, tenemos que ir a avisarle ya. Entonces van corriendo como sapitos donde el rey Nimrod, y el rey Nimrod, al darse cuenta que su reino está en peligro por ese hijo que acaba de nacer, Abraham, en ese entonces, le dice a Taré, su padre, el padre de Abraham se llamaba Taré, le dice, tráeme para acá ese hijo tuyo que es un peligro para el reino, hay que matarlo. Taré se hace el loco 3 días y al final le lleva otro niño, que es el hijo de un siervo suyo. Nimrod lo primero que hace es que coge y lo estrella contra el suelo, las entrañas del niño salen volando por todas partes, y así el rey Nimrod se queda tranquilo por un tiempo y él cree que este asunto ya está resuelto y se olvida. Mientras tanto, Taré coge a Abraham y se lo lleva a una cueva muy lejos con su madre, donde él se encarga de llevarle provisiones durante 10 años. Qué interesante, hagamos una pausa aquí porque podemos ver que hay unas semejanzas bien interesantes acerca de Abraham con relación también a la vida de Jesús. Fíjate que Jesús, cuando va a nacer, el rey Herodes quiere matarlo, porque también le dicen lo mismo, nació el rey de los judíos, hay que matarlo, por eso hay esa matanza de primogénitos en ese entonces, y Jesús tiene que irse de la mano de sus padres a Egipto, donde permanece, son algo así como los primeros 12 años de vida de Jesús, y aquí vienen una cantidad de teorías absurdas de que Jesús empieza a aprender acerca de magia egipcia. Lastimosamente el Talmud habla de estas cosas incluso también, pero vemos que por ejemplo aquí en el libro de Jacer nos cuenta cómo Abraham lo que hace es que crece en conocimiento y en sabiduría del Señor, crece en la presencia del Señor. Y esto es lo mismo que pasa con Jesús. Incluso la Biblia también nos dice acerca de Jesús que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor y gracia delante de los hombres. Qué interesante que luego, como Abraham no podía aparecerse así, pues porque sí, delante de Nimrod, lo que decide Taré es llevarlo donde uno de sus parientes, ojo, ¿quién aparece aquí en escena? Noé. Impresionante. Noé, después del diluvio, sigue vivo y él vive en total 950 años. Acordémonos que la gente en esta época no vivía un ratico así como nosotros, sino que vivía muchísimos años. Y Noé está vivo para este episodio de esta historia, y Noé es quien definitivamente se encarga de enseñarle a Abraham acerca de los caminos del Señor, lo instruye en su ley, en sus mandamientos, y es ahí donde el destino de Abraham se desata. Luego, como fruto de esto, Abraham se va a confrontar a su padre, porque el papá de Abraham, o sea Taré, tenía muchos ídolos de piedra y de madera, eran 12 ídolos, uno por cada mes del año. Él lo confronta, rompe, coge un hacha y rompe todos esos ídolos de su padre Taré, y Taré en su ira va y lo presenta nuevamente donde Nimrod enfurece tanto con Taré como con Abraham y lo meten a Abraham en un horno de fuego durante 3 días y 3 noches, y pasa algo impresionante. Dice que Yahweh, el Señor, viene a protegerlo y a guardarlo, de tal forma que Abraham sale después de 3 días y 3 noches intacto de ese horno.
Fíjate qué impresionante también esta semejanza, tanto con Daniel, vemos que esa es la misma historia de Daniel, ¿cierto? Pero también hay una semejanza con la historia también de Jesucristo, quien aparentemente es llevado al infierno durante 3 días y luego resucita. De la misma forma, Abraham es metido, digamos, en los fuegos del infierno, donde tenía que ser consumido, pero no es consumido, sino que de alguna forma, digamos, resucita al tercer día. Entonces Nimrod queda impresionado, le da regalos, lo despacha, hace entre comillas las paces, pero luego estos magos le dañan otra vez la cabeza a Nimrod. Nimrod sale a perseguir a Abraham y ahí es donde Abraham se va para Harán, y aquí empieza la historia que nos relata la Biblia, donde Dios lo lleva finalmente a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán es donde muere finalmente Noé, habiendo visto la tierra prometida. ¡Wow! ¿No? ¡Qué historia tan impresionante! Te animo a que descargues este libro de Hazer, o el libro, es un libro históricamente muy bueno, y te animo a que te des una pasadita por los secretos de la Biblia en nuestra comunidad. Déjame tus comentarios, recibe un abrazo, bendiciones, chao.